Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a entender qué pasó en los mercados la semana que terminó el 23 de enero de 2026 porque, fue una auténtica locura. Uf, y que lo digas. Teníamos por un lado a los políticos generando un caos tremendo y por otro a los números de la economía contando una historia, bueno, muy distinta. Exacto. La gran pregunta que nos dejan las fuentes de esta semana es ¿quién tiene la razón? ¿El ruido de los titulares o la música de fondo de los datos? Ok, analicemos esto. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque esta semana fue un caso de estudio perfecto. Totalmente. Un ejemplo de cómo la geopolítica puede sacudir el árbol con una violencia tremenda mientras las raíces de la economía parecen, o al menos parecían, mantenerse firmes. Ajá. Para entenderlo bien, vamos a desglosar el epicentro del sismo, que fue Estados Unidos. Ver cómo se sintieron las réplicas en Europa y Asia. Y luego analizar dónde se refugiaron los inversores, que es la historia que nos cuentan las materias primas. Perfecto, empecemos por el epicentro entonces, Washington, D.C. Todo el drama de la semana, parece girar en torno a una nueva andanada de declaraciones del presidente Donald Trump. Sí. ¿Qué fue exactamente lo que dijo que asustó tanto a los mercados? Pues lanzó una amenaza que parecía sacada de la nada: imponer aranceles a varias naciones europeas. ¿Y el motivo? Supuestamente por una disputa relacionada con Groenlandia. Increíble. La reacción inicial fue la que te imaginas: pánico. El mercado se desplomó. De hecho, el S&P 500 tuvo su peor caída diaria desde octubre. Los inversores odian la incertidumbre, y esto era, una dosis masiva de incertidumbre. Claro, una guerra comercial inesperada es lo último que alguien quiere. Pero lo que me llama la atención en los informes es que, después de ese desplome, el mercado se recuperó casi por completo. Casi al instante. Parece una reacción irracional, a menos que los inversores supieran algo. ¿Cuál es la lógica detrás de esa recuperación tan veloz? Es que no apuestan por la noticia, apuestan por el patrón de comportamiento. En Wall Street le han puesto un nombre que me parece fascinante y muy gráfico: el taco trade. ¿El taco trade? Sí, es un acrónimo en inglés, de Trump Always Cops Out, que se podría traducir como Trump siempre se echa para atrás. O sea, La tesis de los operadores es que él lanza una amenaza maximalista para generar pánico, forzar una negociación, pero que al final siempre suaviza su postura. Y esta vez, el guión se repitió. es increíble. Entonces me estás diciendo que el mercado básicamente ignoró la amenaza y apostó todo a que era un bluff. Apostó todo a eso. Eso es jugar con juego. Después de toda esa montaña rusa, les resultó la apuesta. ¿Cómo quedaron los índices al cierre del viernes? Les resultó, pero con algunos rasguños. El S&P 500 y el Dow Jones terminaron la semana con bajas muy moderadas, casi planos, rondando los 6.915 y 49.098 puntos. La apuesta funcionó. Ajá. Sin embargo, hay un detalle interesante. El Russell 2000, que es el índice de las empresas más pequeñas, sí que cayó de forma más notable, un 1,8%. O sea que no todos se salvaron. Exacto. Esto nos dice que, aunque se desvaneció el miedo a una guerra comercial internacional, quedó flotando una preocupación por la salud de la economía local, la de a pie. Entendido. Y mientras todo este drama político ocurría, la maquinaria de los datos económicos seguía funcionando. Tuvimos cifras importantes en Estados Unidos, ¿no? Vi que el crecimiento del PIB se revisó al alza. Sí, y no fue una revisión menor. El crecimiento del tercer trimestre se ajustó hasta un robusto 4,4%. Es una cifra muy sólida. Muy sólida. Además, las solicitudes de subsidio por desempleo siguen en mínimos históricos. Apenas 200,000. Eso indica un mercado laboral muy ajustado. Pocas empresas despidiendo gente. Exacto. Pero no todo es color de rosa. La otra cara de la moneda es la inflación. El eterno problema. ¿Qué nos dijo el índice PCE, que es el que la Reserva Federal mira con lupa? Que la inflación sigue pegajosa. Se citó en un 2,8% interanual. Sigue estando muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Claro. Y esto prácticamente cementa la idea de que en su próxima reunión no van a tocar los tipos de interés. O sea, el mensaje es: la lucha contra la inflación todavía no ha terminado. Ese es el mensaje. Y esto me lleva a una aparente contradicción que vi en los datos. Por un lado, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mejoró un poco en enero. Sí, un poquito.
pero al mismo tiempo sigue un 20% por debajo del año pasado, y la gente se queja de que los precios altos están, bueno, devorando su poder de compra. ¿Cómo se come eso? Y ese punto que mencionas es la gran paradoja de la economía actual. Es la brecha entre la macroeconomía y la economía del bolsillo. Exacto. Las planillas de Excel del gobierno dicen que el PIB crece y el empleo es fuerte, pero la gente va al supermercado y siente que su dinero vale cada vez menos. Esa desconexión es, quizás, uno de los factores más importantes a vigilar. Ok, el panorama en Estados Unidos está claro. Caos político contenido por la apuesta a taco y una economía fuerte pero con una inflación que no cede. Pero las amenazas de Trump iban dirigidas directamente a Europa. Me imagino que en Bruselas, París y Berlín no se quedaron de brazos cruzados. ¿Cómo reaccionaron los mercados allá? Con nerviosismo, como era de esperar. El índice paneuropeo STOXX 600 cayó casi un 1% y vimos caídas más pronunciadas en los mercados más grandes. Un 1.4% en Francia, casi un 1.6% en Alemania y más de un 2% en Italia. O sea que allí sí se lo tomaron en serio. Sí. Lo curioso es que, mientras los mercados temblaban, la diplomacia actuó con calma. La Unión Europea decidió extender por 6 meses la suspensión de sus propios aranceles de represalia contra Estados Unidos, como un gesto de aquí no ha pasado nada. Una especie de calma en medio de la tormenta. ¿Y los datos económicos europeos acompañan esa calma o muestran más debilidad? El panorama es tibio. La actividad empresarial en la eurozona se expandió, pero a un ritmo muy modesto, casi de puntillas. El caso del Reino Unido es más preocupante. ¿Ah, sí? Sí, el desempleo allí está en su nivel más alto en 5 años, un 5,1%, y tienen un problema complicado. Los salarios crecen más lento, pero la inflación acaba de repuntar inesperadamente al 3,4%. Es un dolor de cabeza para el Banco de Inglaterra. Vaya. Y parece que los dramas políticos no fueron exclusivos de Washington esta semana. Las fuentes indican que en Japón también tuvieron lo suyo, pero por motivos internos. Exacto. La primera ministra Sanae Takaichi convocó a elecciones anticipadas, algo que ya se esperaba, pero soltó una bomba en su primer anuncio de campaña. A ver. Prometió un recorte temporal al impuesto al consumo sobre los alimentos. La intención política es clara, ganar votos. Pero la reacción de los mercados fue de pánico fiscal. Claro, la pregunta inmediata es, ¿y quién paga eso? Especialmente en un país con la deuda que tiene Japón. Precisamente. El mercado de bonos reaccionó de forma instantánea y brutal. El rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años se disparó a su nivel más alto desde 1997. ¡Wow! Es el mercado diciéndole al gobierno, no nos fiamos de que puedan permitirse esto. Y en medio de todo ese ruido, el Banco de Japón hizo lo que mejor sabe hacer. Nada. Mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 0.75%. Váyase, nana. Y hablando de gigantes asiáticos bajo presión, tenemos que hablar de China. Los datos publicados esta semana, como suele pasar, parecen buenos en el titular, pero cuando rascas un poco la superficie, la historia es otra. Totalmente. El gran titular, el que el gobierno quiere que todo el mundo vea, es que la economía creció un 5% en 2025, cumpliendo el objetivo oficial. Que no está mal. No, pero si abrimos el capó, el motor tiene problemas serios. Primero, el crecimiento se está desacelerando. En el último trimestre fue del 4,5%. Ajá. Segundo, la inversión en activos fijos, que es el motor tradicional de su economía, se contrajo un 3,8%. Esta es la primera caída anual en casi 30 años. Es un dato malísimo. Y supongo que el consumo interno, que es lo que se supone que debe tomar el relevo, tampoco está para tirar cohetes. Para nada. Las ventas minoristas crecieron muy por debajo de lo esperado. Pero el dato más escalofriante, el que de verdad define su futuro, es el demográfico. A ver. La población china se redujo en 3,4 millones de personas. Registraron la tasa de natalidad más baja desde que se fundó la República Popular en 1949. Eso es tremendo. Esto ya no es un bache económico, es un cambio estructural profundo que pone en jaque todo su modelo de crecimiento a largo plazo. Con toda esta incertidumbre política, datos con claroscuros y las dudas sobre China, mucho dinero tuvo que salir a buscar un refugio seguro,
Vimos el clásico vuelo hacia la seguridad en las materias primas. Lo vimos y con una fuerza espectacular. Fue la semana de los metales preciosos. El oro rompió la barrera de los $4,900 la onza y ya está coqueteando con el nivel psicológico de los 5,000. Casi nada. Pero la verdadera estrella fue la plata, que por primera vez en la historia superó los $100 la onza. El cobre también se unió a la fiesta. Es la señal inequívoca de que, bajo la superficie, hay un nerviosismo muy real. El dinero busca protección. Goldman Sachs incluso actualizó sus pronósticos para el oro, ¿verdad? Sí, ahora creen que podría llegar a los $5,400 para finales de año, lo que indica que esperan que esta incertidumbre no desaparezca pronto. ¿Y qué pasó con el petróleo? Es una materia prima, pero siempre parece jugar en su propia liga, con sus propias reglas. Es que el petróleo vive atrapado en una batalla constante. Por un lado, las tensiones geopolíticas, sobre todo con Irán, tiran del precio hacia arriba. El Brent se mantuvo en torno a los $66. Ok. Pero por otro lado, tuvimos un dato de inventarios en Estados Unidos que mostró un aumento inesperado de las reservas de crudo. Eso es una señal de demanda débil y tira del precio hacia abajo. El resultado es un pulso constante. Ok, ese es el panorama macro. Pero estas grandes olas siempre crean ganadores y perdedores muy claros a nivel de empresas. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la semana en el plano corporativo? Un 40% para un gigante como Bayer. Eso es una locura. ¿Cuál fue el catalizador? La noticia de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a revisar un caso clave sobre su polémico herbicida Roundup. El mercado interpretó que esto podría limitar las futuras responsabilidades legales de la empresa, y la euforia fue total. Claro. También tuvimos a Hecla Mining, el mayor productor de plata de Estados Unidos, que subió casi un 20%, lógicamente impulsada por el precio récord de la plata. Tenía sentido. Y un caso muy interesante fue la aseguradora británica Beazley, que también se disparó un 40% tras rechazar una oferta de compra, lo que obligó al mercado a reevaluar su verdadero valor. Pero donde hay grandes ganadores, suele haber grandes perdedores. ¿Quiénes se llevaron la peor parte? El caso más sonado fue Intel. Sus acciones se desplomaron un 17% en una sola semana. Un 17%. Para un coloso como Intel, eso es un terremoto, no un simple tropezón. Es más que una mala semana. Es una señal de alarma. Totalmente. La causa fue que presentaron unas perspectivas de futuro muy cautelosas, que básicamente le dijeron al mercado que las cosas no iban tan bien como se esperaba. La reacción fue fulminante. Me imagino. También vimos a la alemana Wacker Neuson caer casi un 22% después de que se cancelara un acuerdo de compra que el mercado ya daba por cerrado. ¡Qué desastre! Y por último, Danone, que cayó más de un 10% tras tener que retirar 2 de sus leches infantiles en Singapur. Un golpe duro para su reputación. Entonces, si ponemos todas las piezas juntas, ¿qué imagen nos queda de esta semana? Vimos a los mercados sacudidos por la política, pero que al final parecieron guiarse más por la idea de que nada grave iba a pasar. ¿Sí? Mientras los datos económicos y los metales preciosos contaban una historia de fondo mucho más compleja. Esa es la conclusión. El mercado reaccionó al ruido, pero no perdió de vista los fundamentos. La espectacular subida del oro y la plata nos grita que hay una ansiedad muy real bajo la superficie. Al mismo tiempo, los datos de Estados Unidos nos muestran una economía que, a pesar de todo, sigue siendo resistente. Y la historia de China es el gran recordatorio de que los objetivos a corto plazo no pueden ocultar los enormes desafíos estructurales que se avecinan. De cara al futuro, entonces, las claves parecen ser qué hará finalmente la Reserva Federal con los tipos de interés y, sobre todo, si este episodio de tensión geopolítica fue solo una tormenta de verano o el presagio de un frente mucho más serio. Y me gustaría cerrar con una reflexión sobre esa idea del taco trade. Esta semana, la apuesta de que el presidente estadounidense siempre retrocede funcionó a la perfección. Sí, funcionó. Los que apostaron a eso ganaron dinero. Pero esto nos deja en el aire la pregunta del $1 billón. ¿Qué pasaría el día que la apuesta falle? ¿Qué implicaciones tendría para unos mercados que han aprendido a esperar un patrón predecible en medio de un mundo impredecible? Esa es la verdadera incertidumbre que queda flotando. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones.
Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.